La lluvia golpeaba contra los ventanales de la mansión con una insistencia casi rítmica, como si el cielo mismo estuviera tratando de advertirle a Clara sobre lo que estaba por suceder. Pero Clara no estaba prestando atención a la tormenta exterior. Su propia tormenta interna era mucho más ensordecedora. Anse alisó el vestido azul marino frente al espejo de cuerpo entero. No era un vestido nuevo. Tenía al menos 5 años. Comprado para la graduación de la universidad de su hijastro. Mateo Ann le quedaba un poco más holgado ahora. El estrés de los últimos meses le había robado el apetito y varios kilos. Sus manos, sin embargo, contaban la verdadera historia. No eran las manos de la esposa de un magnate de la construcción. Eran manos con pequeñas cicatrices de quemaduras de aceite, de años de lavar ropa a mano, de cargar cajas de inventario cuando Roberto, su esposo, apenas tenía dinero para pagar la gasolina de su vieja camioneta. «Clara, ¿has visto mis gemelos de oro?». La voz de Roberto retumbó desde el vestidor. Cargada de esa impaciencia que últimamente era su único tono de voz hacia ella, Ann Clara suspiró. Un sonido suave que se perdió en la inmensidad de la habitación principal. «Están en la caja de terciopelo, sobre la cómoda, Roberto, donde siempre los dejo después de limpiarlos». Ann Roberto salió ajustándose la corbata de seda italiana. A sus 50 años, lucía impecable. El dinero le había sentado bien. Los trajes a medida disimulaban su vientre. Los tratamientos capilares ocultaban sus entradas y el poder le daba un aire de autoridad que, debía admitir, resultaba intimidante. Ya no quedaba nada de aquel hombre humilde con las uñas sucias de cemento que le había jurado amor eterno bajo un techo de lámina 20 años atrás. Él ni siquiera la miró. Se acercó al espejo, bloqueando el reflejo de ella con su propia imagen. «Esta noche es crucial». «Clara», dijo, mirándose a sí mismo con admiración, «la fusión con el Grupo Velasco nos pondrá en el mapa internacional. No puedo permitirme ni un solo error. Todo tiene que ser perfecto». Ann Clara sintió un nudo en el estómago. «Lo sé, Roberto. Por eso preparé todos los informes financieros que me pediste anoche. Están en tu maletín». Revisé los márgenes de ganancia 3 veces. Encontré el error que tu contador, ese tal Sergio, había pasado por alto. Si no lo hubiera corregido, la fusión habría sido ilegal. Ann Roberto hizo un gesto despectivo con la mano, como quien espanta una mosca molesta. «Sí, gracias por eso. Es tu trabajo». «No, para eso te mantengo en la casa, para que te ocupes de los detalles aburridos mientras yo manejo la visión macro de la empresa». «¿Detalles aburridos?», pensó Clara, sintiendo el aguijón de la ingratitud. Esa empresa, constructora R&C, llevaba la C de Clara. Ella había vendido las joyas de su abuela para comprar la primera mezcladora. Ella había aprendido contabilidad por las noches, con los ojos ardiendo de cansancio, para que el fisco no los devorara. Ella había criado a Mateo y a Sofía, los hijos del primer matrimonio de Roberto, como si fueran propios cuando su madre biológica los abandonó. «¿Estás lista?», preguntó ella, tratando de mantener la voz firme. «El chofer dijo que el auto está esperando. No quiero que lleguemos tarde a la gala. Es tu gran noche». Ann Roberto se detuvo en seco, se giró lentamente, y por primera vez en toda la noche, la miró. Sus ojos recorrieron el vestido azul gastado, sus zapatos cómodos, pero pasados de moda, y su cabello recogido en un moño sencillo, para ocultar las canas que no había tenido tiempo de teñir en una mueca de disgusto. Rápida pero brutal, cruzó el rostro de su esposo. «¿Tú?», soltó una risa seca, carente de humor. «Clara, no irás a la gala». En el mundo de Clara se detuvo por un segundo. El sonido de la lluvia desapareció. «¿Qué?», susurró Ann. «Pero es la fusión. Es el aniversario de la empresa. Yo soy la cofundadora, Roberto. Mi nombre está en las escrituras originales». Roberto se acercó, invadiendo su espacio personal, oliendo a una colonia que costaba más de lo que solían gastar en comida durante un año entero. «Clara, mírate. Sé realista. Esta fiesta es de alto nivel. Habrá inversores de Dubái, de Londres, modelos, gente de la alta sociedad. Tú no encajas. No tienes la imagen que vas
a hacer. ¿Hablarles de cómo ahorras en el supermercado? ¿De tus recetas? ¿De cocina? Me avergonzarías. Las palabras cayeron sobre ella como piedras. Me avergonzarías. He estado a tu lado en cada cena de negocios durante 20 años, dijo ella, con la voz temblando de una mezcla de dolor y furia contenida. Cuando nadie creía en ti, yo era la única que estaba ahí. Exacto, interrumpió él con frialdad. Estabas ahí para el inicio, para la lucha, pero ahora estamos en la cima. Y francamente, necesito a alguien a mi lado que sepa comportarse en este nuevo mundo. Alguien que hable inglés fluido, que entienda de vinos, que luzca bien en las fotos de la revista Forbes. Tú eres doméstica. Clara, eres una excelente ama de casa. No lo niego, pero ya no eres una esposa trofeo. Nunca lo fuiste en... Él tomó su maletín, el mismo que contenía el trabajo intelectual de Clara de la noche anterior, y caminó hacia la puerta. Quédate aquí, descansan, mañana hablaremos. Sofía y Mateo irán conmigo, ellos si entienden la importancia de la imagen, y por favor, no me esperes despierta. Probablemente celebraremos hasta tarde. La puerta se cerró con un clic suave, pero para Clara sonó como un disparo. Anne se quedó de pie en medio de la lujosa habitación que nunca sintió suya. Las lágrimas que amenazaban con salir no lo hicieron. El dolor era demasiado profundo para el llanto. Era un dolor seco, árido, que quemaba la garganta. Caminó hacia la ventana y vio cómo la limusina negra salía de la propiedad bajo la lluvia torrencial. En el asiento trasero vio fugazmente la silueta de Roberto y, a su lado, una figura femenina que definitivamente no era ni Mateo ni su hijastra Sofía. Era una silueta esbelta. Joven en Clara no era tonta. Sabía quién era en Isabella, la nueva consultora de imagen que Roberto había contratado hacía 3 meses. Una chica de 25 años, con una sonrisa brillante y una ambición que Clara reconocía porque alguna vez la vio en los ojos de Roberto. Anne se sentó en el borde de la cama, sintiéndose pequeña. Recordó hace 15 años, cuando Roberto lloraba en sus brazos porque habían perdido un contrato importante. Ella le había dicho: mientras estemos juntos, somos invencibles. Él le había prometido que, cuando tuvieran éxito, le compraría el mundo entero. Al parecer, el mundo entero no incluía un asiento en su mesa. «Mamá, ¿estás ahí?» La voz de Sofía, su hijastra, sonó desde el pasillo. Clara se enderezó rápidamente, secándose una lágrima invisible. Sofía entró. Llevaba un vestido de diseñador rojo fuego. Espectacular. Lucía hermosa, pero su rostro tenía esa expresión de superioridad que había copiado de su padre. «Papá me dijo que no ibas a ir porque te sentías mal», dijo Sofía, mirándose las uñas. «Qué pena, pero bueno, mejor así. La verdad, ese vestido azul es deprimente. Deberías tirarlo». Clara miró a la joven que había cuidado cuando tenía varicela, a la niña a la que le había enseñado a leer cuando su madre biológica se fue a encontrarse a sí misma en Europa y nunca volvió. «No me siento mal». Sofía, tu padre no quería que fuera a Sofía. Se encogió de hombros. «¿Indiferente? Bueno, tiene razón, ¿no? O sea, mírate. Clara, papá es un visionario. Tú eres... Bueno, tú eres tú. Eres buena haciendo pasteles y manteniendo la casa limpia. Cada quien en su lugar. No te lo tomes personal. ¿Es solo negocios? ¿Negocios?», preguntó Clara, incrédula. «Sofía, yo pagué tu universidad. Yo estuve en tus graduaciones cuando tu padre estaba demasiado ocupado. ¿Eso es un negocio para ti?». Sofía rodó los ojos, molesta por el drama. «Ay, por favor, no empieces con el discurso de yo me sacrifiqué. Lo hiciste porque querías. Nadie te obligó. Además, papá pagó todo con su dinero. Tú solo administraste. En fin, me voy. Isabella nos consiguió una mesa VIP y no quiero llegar tarde». Sofía salió, dejando una estela de perfume caro y crueldad juvenil. Clara se quedó sola en la casa vacía. El silencio era absoluto. Podía escuchar el reloj de péndulo en el pasillo contando los segundos de su vida desperdiciada. Tec,
Tac, tic, tac. Es solo negocios, había dicho ella. Me avergonzarías, había dicho él. Clara se levantó, fue al baño y se lavó la cara con agua fría. Al levantar la vista, miró su reflejo. ¿Vio las arrugas alrededor de sus ojos? Sí, pero también vio algo más. Vio los ojos de la mujer que había negociado con proveedores duros cuando Roberto tenía miedo de hablar. Vio la boca de la mujer que había convencido al banco de no embargarles la casa hace 10 años. Vio la mente de la estratega que había construido constructora R&C. Desde la mesa de la cocina, ellos pensaban que ella era solo la sombra. Pensaban que sin la luz de Roberto, ella desaparecería. Ann abrió el cajón secreto de su tocador, uno que tenía doble fondo. Sacó una carpeta de cuero vieja y desgastada. No era digital, no estaba en la nube. Eran papeles, pagarés originales, actas constitutivas firmadas con tinta azul hace 2 décadas, y un documento muy específico que Roberto, en su arrogancia, había olvidado que existía un acuerdo prenupcial modificado que firmaron cuando la empresa estaba en quiebra técnica, diseñado para proteger los pocos activos de Clara de los acreedores de Roberto. Ese documento decía algo muy interesante sobre la propiedad intelectual y las acciones, en caso de ingratitud manifiesta o disolución conyugal por adulterio. Clara lo había redactado ella misma, asesorada por su padre, un viejo notario de pueblo que no tenía dinero, pero sí mucha sabiduría sobre la naturaleza humana. Clara acarició el papel. Querían negocios. Susurró a la habitación vacía. Su voz ya no temblaba. Ahora era acero frío. Entonces, hablemos de negocios. Ann fue hacia su armario. Apartó los vestidos viejos y sacó una funda negra del fondo. Dentro había un vestido que nunca había estrenado. Un vestido negro, elegante, sobrio, que se había comprado en secreto hace un mes. Pensando en usarlo para darle una sorpresa a Roberto en su cumpleaños, se quitó el vestido azul gastado y lo dejó caer al suelo como quien se despoja de una piel vieja. Se puso el vestido negro. Le quedaba como un guante. Se soltó el pelo, dejando que las ondas cayeran sobre sus hombros, canas y todo. Con dignidad, se pintó los labios de un rojo profundo. Ann llamó a un taxi, no a un Uber de lujo, ni al chofer. Un taxi normal. ¿A dónde vamos, señora?, preguntó el taxista cuando ella subió. Al Hotel Gran Palacio, respondió Clara. Al salón de eventos. Tengo una fusión que cancelar. El auto arrancó bajo la lluvia. Clara no miró atrás hacia la mansión. Su mente ya no estaba en el pasado, ni en el dolor de la traición. Su mente estaba calculando, analizando y planificando. Roberto quería ser el rey del mundo esa noche. Ella iba a asegurarse de que su corona fuera lo más pesada posible. Mientras el taxi se alejaba, el teléfono de Clara vibró. Era un mensaje automático del banco en transacción aprobada. Joyería, Luzon monto, $15,000 USD. Roberto acababa de comprar un anillo de compromiso, y no era para ella. Sonrió, una sonrisa triste, pero peligrosa. La esposa sumisa había muerto en esa habitación hace 10 minutos. Quien iba en ese taxi era la socia mayoritaria, y venía a cobrar su parte. Ann. El taxi se detuvo frente a la imponente entrada del Hotel Gran Palacio. Las luces doradas de la fachada se reflejaban en el asfalto mojado, creando un efecto casi cinematográfico, como si el mundo exterior se estuviera disolviendo para dar paso a una realidad de opulencia artificial. Clara pagó al conductor con un billete arrugado que sacó de su bolso, uno de los pocos que le quedaban en efectivo. «Quédese con el cambio», murmuró, aunque no era mucho, en el portero del hotel, un hombre joven con un uniforme que probablemente costaba más que el guardarropa entero de Clara. Se acercó al taxi con una expresión de duda. Estaba acostumbrado a abrir puertas de limusinas, Bentleys y autos deportivos italianos. Un taxi amarillo común y corriente era una anomalía en esa noche de gala. Sin embargo, cuando Clara puso un pie en la alfombra roja, la duda del joven se desvaneció. No era el vestido. Aunque el vestido negro era elegante y le sentaba bien,
No era de alta costura parisina, no llevaba joyas prestadas por marcas famosas, ni un séquito de asistentes. Lo que hizo que el portero se enderezara y le ofreciera el brazo fue su mirada. Clara caminaba con la determinación de una reina que marcha hacia la guillotina, no para ser ejecutada, sino para tomar el hacha. El vestíbulo del hotel era un asalto a los sentidos. El aire olía a orquídeas frescas y champán caro. El murmullo de cientos de conversaciones se mezclaba con la música suave de un cuarteto de cuerdas que tocaba en algún lugar del fondo. Clara se detuvo un momento en el umbral del gran salón de baile. Su corazón latía con fuerza, golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado, pero su rostro era una máscara de calma gélida. ¿Miedo?, pensó. Eso es lo que debería sentir. Miedo de no encajar, miedo de ser humillada. Pero el miedo se había quedado en la mansión. Junto con el vestido azul viejo, lo que sentía ahora era una claridad aterradora. Avanzó hacia la entrada del salón. 2 guardias de seguridad con listas digitales bloqueaban el paso. «Buenas noches, señora». «¿Su invitación?», preguntó uno de ellos, sin levantar la vista de su tableta. «No tengo invitación física», dijo Clara, con voz firme. El guardia levantó la vista, preparado para echarla con cortesía, pero firmeza. «Lo siento. Este es un evento privado de Constructora R&C y el Grupo Velasco. Sin invitación no puede. Busque bajo el apellido Reyes», interrumpió ella. No usó el apellido de casada, Montalvo. Usó su apellido de soltera, el que aparecía en los documentos legales de la fundación de la empresa, aquellos que Roberto nunca se había molestado en cambiar porque implicaba gastos notariales. El guardia frunció el ceño y deslizó el dedo por la pantalla. Se detuvo, sus ojos se abrieron ligeramente. «¿Clara Reyes? ¿Aquí?», dice. Titubeó, mirando la pantalla y luego a ella. «Aquí dice cofundadora y accionista mayoritaria». «Disculpe, señora Montalvo. No la reconocí. Por favor, pase. Su esposo ya está en la mesa principal». Clara asintió levemente, sin sonreír. «Accionista mayoritaria». Roberto había olvidado borrar ese título de la base de datos corporativa interna que se sincronizaba con la lista de eventos. Su arrogancia era su mayor debilidad. Creía que los detalles no importaban, pero el diablo y Clara vivían en los detalles. Entró al salón. La luz de los candelabros de cristal era cegadora. Había cientos de personas. Hombres en smoking discutiendo cifras millonarias, mujeres con vestidos que parecían hechos de polvo de estrellas, riendo con esa risa ensayada de la alta sociedad. Clara caminó despacio, saboreando el momento. Nadie la miraba. Para ellos, ella era invisible, una mujer de mediana edad, en un vestido negro sencillo, perfecta. La invisibilidad era su superpoder. Le permitía acercarse sin ser detectada. Vio la mesa principal al fondo del salón, elevada sobre una pequeña tarima. Allí estaba Roberto. Reía con la cabeza echada hacia atrás, sosteniendo una copa de vino tinto. A su derecha estaba el señor Velasco, el magnate con el que se iba a firmar la fusión, un hombre de aspecto severo y canoso. Y a la izquierda de Roberto estaba ella, Isabela la joven. Llevaba un vestido dorado que dejaba poco a la imaginación. Tenía la mano puesta posesivamente sobre el antebrazo de Roberto, acariciando la tela de su traje mientras le susurraba algo al oído. Roberto le sonrió con una devoción que Clara no había recibido en una década. En esa mesa también estaban sus hijos, Mateo y Sofía, riendo y bebiendo, completamente integrados en esa nueva familia perfecta que Roberto había diseñado para la foto. Clara sintió un dolor agudo, físico, en el pecho. Era la imagen de la traición perfecta. Ellos no solo la habían excluido, la habían reemplazado, habían borrado su existencia y puesto a una modelo más joven en su lugar para que la foto saliera bonita. Un mesero pasó con una bandeja de copas. Clara tomó una, no para beber, sino para tener algo que hacer con sus manos, que empezaban a temblar de pura adrenalina. Respiró hondo. 1, 2, 3. Avanzó a medida que se acercaba a la mesa principal. La conversación en las mesas cercanas comenzó a apagarse. Algunos
Empezaron a notarla, no por quién era, sino por la dirección que tomaba. Nadie se acercaba a la mesa principal sin ser convocado. An Roberto estaba levantando su copa para un brindis. «Señores», dijo Roberto, su voz amplificada ligeramente por el micrófono de solapa que llevaba, proyectando su carisma a todo el salón. «Hoy no solo celebramos una fusión, celebramos el futuro. Celebramos la visión cuando fundé esta compañía con nada más que un sueño y mis propias manos». «¿Tus propias manos, Roberto?». La voz de Clara no estaba amplificada, pero cortó el aire con tal claridad que Roberto se detuvo en seco. El silencio cayó sobre la mesa principal como una losa de concreto. Roberto bajó la copa lentamente. Sus ojos buscaron la fuente de la interrupción y se encontraron con Clara. De pie al pie de la tarima por un segundo, él no la reconoció. El vestido negro, el cabello suelto, el maquillaje, pero luego vio sus ojos. El color desapareció de su rostro. «¿Clara?», susurró, tan bajo que solo los de la mesa lo oyeron. Ana Isabela retiró su mano del brazo de Roberto como si quemara. Sofía se atragantó con su bebida. Mateo se puso pálido. «Buenas noches, Roberto», dijo Clara, subiendo los 3 escalones de la tarima con una calma que aterrorizaba. «Lamento el retraso. El tráfico estaba terrible. Y como sabes, es difícil conseguir un buen servicio de transporte cuando uno no tiene acceso a la flota de la empresa en el señor Velasco». Confundido, miró a Roberto y luego a Clara. «Roberto, ¿quién es esta dama?». Roberto se puso de pie de un salto, nervioso. Es mi esposa, Clara». «Ella no se sentía bien». «Clara, cariño, ¿qué haces aquí? Deberías estar descansando. Estás pálida». Intentó tomarla del codo para guiarla lejos, con una fuerza que rozaba la violencia disfrazada de cuidado. «Ven, vamos afuera un momento». En Clara no se movió. Se mantuvo firme como una columna de acero. «Estoy perfectamente, Roberto. De hecho, nunca me he sentido mejor». Se soltó de su agarre con un movimiento brusco y se giró hacia el señor Velasco, extendiéndole la mano. «Es un placer conocerlo finalmente, señor Velasco. He leído mucho sobre sus métodos de adquisición hostil en los años 90. Fascinantes. Soy Clara Montalvo, cofundadora y directora financiera no oficial de constructora R&C Velasco». Intrigado por la audacia de la mujer, le estrechó la mano. «Un placer, señora Montalvo. Roberto nunca mencionó que usted estuviera involucrada en la operación. Siempre habló de su equipo». «Roberto tiende a olvidar ciertos detalles», dijo Clara, lanzando una mirada a su esposo que podría haber congelado el infierno. «Como por ejemplo, ¿quién corrigió el error en el balance de activos fijos en la página 42 del contrato de fusión que tienen frente a ustedes?» El señor Velasco frunció el ceño. «¿El error de activos fijos? Mi equipo de auditores revisó ese contrato esta mañana y estaba perfecto». «Estaba perfecto esta mañana porque yo lo corregí anoche a las 3 de la madrugada», respondió Clara con suavidad. «Si no lo hubiera hecho, señor Velasco, usted estaría comprando una empresa con una deuda oculta de $3 millones en maquinaria obsoleta que Roberto olvidó declarar como depreciación. Eso habría constituido fraude fiscal en la fusión. Y sé cuánto detesta usted los problemas legales». Un murmullo recorrió la mesa. Los abogados de Velasco empezaron a susurrar entre ellos y a revisar documentos frenéticamente en sus tabletas. Roberto estaba sudando. Las gotas brillaban en su frente bajo las luces del escenario. «Clara, estás delirando. No sabes de lo que hablas. Por favor, estás haciendo una escena». Se volvió hacia Isabela, desesperado. «Isabela, por favor, acompaña a Clara al baño. Creo que necesita agua». Isabela se levantó, tratando de recuperar su compostura y su papel de anfitriona. «Clara, querida», dijo con una voz dulce y condescendiente, «ven conmigo. Este ambiente es muy estresante para ti. Roberto tiene todo bajo control». Clara se giró lentamente hacia Isabela. La miró de arriba a abajo, deteniéndose en el anillo de diamantes que Isabela llevaba en la mano derecha, aunque no en el dedo de compromiso. «Todavía no te levantes, niña»,
dijo Clara, no gritó. Pero su tono tenía tal autoridad que Isabella se volvió a sentar como si la hubieran empujado. Este es un asunto de adultos. Tú estás aquí para decorar. Haz tu trabajo y quédate quieta. El salón entero estaba en silencio ahora. La tensión era palpable en Clara. Volvió su atención a Roberto y al señor Velasco. Abrió su pequeño bolso de mano y sacó la carpeta de cuero vieja. La puso sobre la mesa, justo encima del plato de cena intacto de Roberto, empujando una copa de cristal que cayó y se rompió. El sonido del vidrio roto fue el único ruido en el salón. Roberto dice que fundó esto con sus propias manos, dijo Clara, dirigiéndose a Velasco. Pero la inversión inicial vino de la venta de la casa de mi abuela. Los primeros contratos los redacté yo, y durante 20 años he llevado la contabilidad paralela real, porque Roberto tiene la mala costumbre de ser demasiado optimista con los números. San Roberto intentó reír, pero sonó como un graznido. Es mi esposa, señor Velasco. Está pasando por una etapa difícil, la menopausia. Ya sabe, se inventa historias para sentirse importante. Clara sonrió. Fue la sonrisa más peligrosa que Roberto había visto jamás. ¿Menopausia? Interesante diagnóstico, doctor Montalvo. Abrió la carpeta al señor Velasco. Aquí tengo el documento original de constitución de la sociedad. Cláusula 8. Párrafo B. En caso de fusión o venta de la mayoría de las acciones, se requiere la firma de ambos socios fundadores, si la sociedad conyugal sigue vigente. Roberto palideció. Esos estatutos se cambiaron hace años. Clara. No, corrigió ella. Intentaste cambiarlos. Le pediste a tu abogado que lo hiciera, pero nunca firmé la modificación. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Estábamos en Cancún, celebrando tu primer millón. Te emborrachaste y te quedaste dormido antes de que pudiéramos revisar los papeles. Nunca los retomamos. Velasco tomó la carpeta, leyó el documento amarillento. Sus ojos se movieron rápidamente. Luego miró a su propio abogado, quien asintió gravemente. El documento era legal. Sin la firma de Clara, la fusión era nula. Velasco cerró la carpeta y miró a Roberto con una frialdad nueva. Roberto, ¿me aseguraste que tenías el control total del 100% de las acciones con voto? Lo tengo, gritó Roberto, perdiendo la compostura. Ella es mi esposa. Lo que es de ella es mío. Firmará. Firmará. Clara, firma ahora mismo y deja de hacer el ridículo. Clara se inclinó sobre la mesa, acercando su rostro al de él. Podía oler el miedo debajo de su costosa colonia. No voy a firmar, Roberto. No esta noche. ¿Qué quieres? Ciceó él, agarrando el borde de la mesa. ¿Dinero? ¿Quieres un auto nuevo? ¿Un viaje? ¿Un viaje? Te daré lo que quieras. Pero firma ese maldito papel. Quiero que me pidas perdón, dijo Clara en su voz. Bajó de volumen, volviéndose íntima, solo para él. Quiero que admitas, aquí y ahora, frente a tus inversores, frente a tu amante y frente a tus hijos, que tú no eres nada sin mí, que yo construí esto, que yo te construí a ti. Roberto la miró con odio puro. Su ego era demasiado grande, demasiado inflado por años de adulación. No podía hacerlo. Prefería ver el mundo arder antes que humillarse ante la mujer que le planchaba las camisas. «¡Estás loca!», escupió él en seguridad. «¡Seguridad! Saquen a esta mujer de aquí». Dos guardias se acercaron titubeantes. «Si me tocan», dijo Clara, sin mirar a los guardias, manteniendo la vista fija en Velasco. «Mañana a primera hora presentaré una demanda de divorcio y solicitaré una auditoría forense completa a constructora ERINC como medida cautelar durante la división de bienes al señor Velasco. Usted sabe lo que una auditoría forense hace con el precio de las acciones en medio de una fusión. Las destruyan». Velasco levantó una mano, deteniendo a los guardias. «Nadie va a sacar a nadie», dijo Velasco. Se puso de pie y se abotonó el saco. «Roberto, parece que tienes asuntos domésticos y legales graves que resolver. El grupo Velasco no se involucra en empresas con inestabilidad estructural,
No puedes irte. Roberto se levantó, desesperado. El trato está cerrado. Tengo a la prensa afuera. El trato está suspendido, sentenció Velasco. Miró a Clara con una mezcla de respeto y cautela. Señora Montalvo, si decide vender su parte o si resuelve esto, llámeme. Esto, mi secretaria tiene mi número. Hizo una pequeña reverencia hacia Clara y se marchó. Seguido por su séquito de abogados y asistentes, el salón quedó en un caos murmurante. La fusión del año se había evaporado en 5 minutos. Roberto se quedó de pie. Temblando de ira, se giró hacia Clara en sus manos. Estaban cerradas en puños apretados. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?, gruñó. Me has arruinado. ¡Nos has arruinado! Clara cerró su carpeta con calma. No, Roberto, tú nos arruinaste cuando decidiste que yo era prescindible. Yo solo te estoy mostrando el costo real de tus decisiones. Admiró a sus hijos. Sofía estaba llorando, más por la vergüenza social que por otra cosa. Mateo miraba a su padre con decepción. No moral, sino financiera. Veía su herencia peligrar. Isabela ya estaba enviando mensajes de texto, probablemente a su agente o a un Uber, calculando qué tan rápido podía distanciarse del barco que se hundía. Esto no ha terminado. Clara, amenazó Roberto, te voy a destruir. Te voy a dejar en la calle, sin un centavo. En Clara se echó el bolso al hombro. Por primera vez en años se sentía ligera. Inténtalo, cariño, pero recuerda, yo sé dónde están enterrados todos los cuerpos. Yo cavé las tumbas. Dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. La gente se apartaba a su paso como si fuera una figura bíblica, una mezcla de miedo y admiración. El mar rojo se abría para la esposa invisible que acababa de incendiar el reino mientras salía al aire fresco de la noche. La lluvia había parado. Clara respiró hondo el olor a tierra mojada. No tenía a dónde ir. Probablemente Roberto bloquearía las tarjetas de crédito en la próxima hora. No podía volver a la mansión Ampero. Mientras levantaba la mano para llamar a otro taxi, Clara sonrió. No tenía casa, no tenía marido, y sus hijos la odiaban. Pero por primera vez en 20 años, Clara tenía algo mucho más valioso. Tenía el control. Y esto era solo el comienzo. La destrucción de la fusión era solo la advertencia. La verdadera guerra empezaba mañana en el sol. De la mañana entró por las ventanas de la oficina ejecutiva de constructora RNC, pero no trajo calidez, solo una luz cruda que exponía el desastre. Roberto no había dormido. Su escritorio de caoba, normalmente inmaculado, estaba cubierto de periódicos locales y tabletas abiertas en páginas de noticias financieras. Los titulares eran una pesadilla. Fusión Velasco RNC colapsa en escándalo público. ¿Quién es la verdadera dueña de RNC? El misterio de la esposa invisible. Acciones de RNC caen un 15% en la apertura del mercado. Roberto se frotó las sienes, donde una migraña martillaba sin piedad. Sergio, gritó a su asistente y contador, dime que encontraste una forma de anular ese documento. Sergio entró temblando, con una pila de papeles en la mano. Señor, los abogados han estado revisando el contrato prenupcial y los estatutos de la empresa toda la noche. El documento es blindado. La firma es auténtica y la cláusula de ingratitud manifiesta es rara, pero legalmente vinculante en este estado debido a la antigüedad del contrato. Básicamente, si usted intenta vender la empresa sin su consentimiento, ella tiene derecho a vetar la operación y esto es lo peor, señor, a solicitar la liquidación de activos para proteger su inversión inicial. Roberto golpeó la mesa con el puño. Es mi empresa. Yo soy la cara de esto. Ella solo estaba ahí, técnicamente, señor, murmuró Sergio, ajustándose las gafas. Ella posee el 51% de las acciones preferentes clase A según el acta original. Usted tiene el 49% y el control operativo, pero ella tiene el control patrimonial. Usted es el capitán del barco, pero ella es dueña del océano. El teléfono de Roberto sonó. Era
Isabella lo había estado llamando toda la mañana. Él lo ignoró. Ahora mismo, la consultora de imagen era la menor de sus preocupaciones. Su imagen ya estaba destrozada. Bloquea sus cuentas, ordenó Roberto, con los ojos inyectados en sangre. Bloquea las tarjetas de crédito de Clara, cancela su seguro médico, cámbiale las contraseñas del correo corporativo. Si quiere guerra, que vea lo que es vivir sin mi dinero. En Sergio tragó saliva, señor. Ya intenté acceder al sistema bancario hace 10 minutos. ¿Y bien? Estaba perfecto esta mañana porque yo lo corregí anoche a las 3 de la madrugada, respondió Clara, con suavidad. Si no lo hubiera hecho, señor Velasco, usted estaría comprando una empresa con una deuda oculta de $3 millones en maquinaria obsoleta que Roberto olvidó declarar como depreciación. Eso habría constituido fraude fiscal en la fusión. Y sé cuánto detesta usted los problemas legales. Un murmullo recorrió la mesa. Los abogados de Velasco empezaron a susurrar entre ellos y a revisar documentos frenéticamente en sus tabletas. Roberto estaba sudando. Las gotas brillaban en su frente bajo las luces del escenario. Clara, estás delirando. No sabes de lo que hablas. Por favor, estás haciendo una escena. Se volvió hacia Isabella, desesperado. Isabella, por favor, acompaña a Clara al baño. Creo que necesita agua. Isabela se levantó, tratando de recuperar su compostura y su papel de anfitriona. Clara, querida, dijo con una voz dulce y condescendiente. Ven conmigo. Este ambiente es muy estresante para ti. Roberto tiene todo bajo control. Clara se giró lentamente hacia Isabella. La miró de arriba a abajo, deteniéndose en el anillo de diamantes que Isabella llevaba en la mano derecha, aunque no en el dedo de compromiso. Todavía. No te levantes, niña, dijo Clara. No gritó, pero su tono tenía tal autoridad que Isabella se volvió a sentar como si la hubieran empujado. Este es un asunto de adultos. Tú estás aquí para decorar. Haz tu trabajo y quédate quieta. El salón entero estaba en silencio ahora. La tensión era palpable en Clara. Volvió su atención a Roberto y al señor Velasco. Abrió su pequeño bolso de mano y sacó la carpeta de cuero vieja. La puso sobre la mesa, justo encima del plato de cena intacto de Roberto, empujando una copa de cristal que cayó y se rompió. El sonido del vidrio roto fue el único ruido en el salón. Roberto dice que fundó esto con sus propias manos, dijo Clara, dirigiéndose a Velasco. Pero la inversión inicial vino de la venta de la casa de mi abuela. Los primeros contratos los redacté yo, y durante 20 años he llevado la contabilidad paralela real, porque Roberto tiene la mala costumbre de ser demasiado optimista con los números. Roberto intentó reír, pero sonó como un graznido. Es mi esposa, señor Velasco. Está pasando por una etapa difícil, la menopausia. Ya sabe, se inventa historias para sentirse importante. Clara sonrió. Fue la sonrisa más peligrosa que Roberto había visto jamás. ¿Menopausia? Interesante diagnóstico, doctor Montalvo. Abrió la carpeta señor Velasco. Aquí tengo el documento original de constitución de la sociedad, cláusula 8. Párrafo B. En caso de fusión o venta de la mayoría de las acciones, se requiere la firma de ambos socios fundadores si la sociedad conyugal sigue vigente. Roberto palideció. Esos estatutos se cambiaron hace años. Clara, no, corrigió ella. Intentaste cambiarlos. Le pediste a tu abogado que lo hiciera, pero nunca firmé la modificación. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Estábamos en Cancún, celebrando tu primer millón. Te emborrachaste y te quedaste dormido antes de que pudiéramos revisar los papeles. Nunca los retomamos. Velasco tomó la carpeta, leyó el documento amarillento. Sus ojos se movieron rápidamente. Luego miró a su propio abogado, quien asintió gravemente. El documento era legal. Sin la firma de Clara, la fusión era nula. Velasco cerró la carpeta y miró a Roberto con una frialdad nueva. Roberto, ¿me aseguraste que tenías el control total del 100% de las acciones con voto? Lo tengo, gritó Roberto,
perdiendo la compostura. Ella es mi esposa. Lo que es de ella es mío. Firmará. Firmará. Clara, firma ahora mismo y deja de hacer el ridículo. Clara se inclinó sobre la mesa, acercando su rostro al de él. Podía oler el miedo debajo de su costosa colonia. No voy a firmar, Roberto. No esta noche. ¿Qué quieres? Ciceó él, agarrando el borde de la mesa. ¿Dinero? ¿Quieres un auto nuevo? ¿Un viaje? ¿Un viaje? Te daré lo que quieras. Pero firma ese maldito papel. Quiero que me pidas perdón, dijo Clara en su voz. Bajó de volumen, volviéndose íntima, solo para él. Quiero que admitas, aquí y ahora, frente a tus inversores, frente a tu amante y frente a tus hijos, que tú no eres nada sin mí, que yo construí esto, que yo te construí a ti. An Roberto la miró con odio puro. Su ego era demasiado grande, demasiado inflado por años de adulación. No podía hacerlo. Prefería ver el mundo arder antes que humillarse ante la mujer que le planchaba las camisas. «¡Estás loca!», escupió él en seguridad. «¡Seguridad! Saquen a esta mujer de aquí». Dos guardias se acercaron titubeantes. «Si me tocan», dijo Clara, sin mirar a los guardias, manteniendo la vista fija en Velasco. «Mañana a primera hora presentaré una demanda de divorcio y solicitaré una auditoría forense completa a constructora ENC como medida cautelar durante la división de bienes an señor Velasco. Usted sabe lo que una auditoría forense hace con el precio de las acciones en medio de una fusión. Las destruyan». Velasco levantó una mano, deteniendo a los guardias. «Nadie va a sacar a nadie», dijo Velasco. Se puso de pie y se abotonó el saco. «Roberto, parece que tienes asuntos domésticos y legales graves que resolver. El grupo Velasco no se involucra en empresas con inestabilidad estructural. No puedes irte». Roberto se levantó, desesperado. «El trato está cerrado. Tengo a la prensa afuera». «El trato está suspendido», sentenció Velasco. Miró a Clara con una mezcla de respeto y cautela. «Señora Montalvo, si decide vender su parte o si resuelve esto, llámeme. Esto, mi secretaria tiene mi número». Hizo una pequeña reverencia hacia Clara y se marchó. Seguido por su séquito de abogados y asistentes, el salón quedó en un caos murmurante. La fusión del año se había evaporado en 5 minutos. Roberto se quedó de pie. Temblando de ira, se giró hacia Clara en sus manos. Estaban cerradas en puños apretados. «¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?», gruñó. «Me has arruinado». «¡Nos has arruinado!». Clara cerró su carpeta con calma. «No, Roberto, tú nos arruinaste cuando decidiste que yo era prescindible. Yo solo te estoy mostrando el costo real de tus decisiones». Miró a sus hijos. Sofía estaba llorando, más por la vergüenza social que por otra cosa. Mateo miraba a su padre con decepción. No moral, sino financiera. Veía su herencia peligrar. Isabela ya estaba enviando mensajes de texto, probablemente a su agente o a un Uber, calculando qué tan rápido podía distanciarse del barco que se hundía. «Esto no ha terminado. Clara», amenazó Roberto, «te voy a destruir. Te voy a dejar en la calle, sin un centavo». En Clara se echó el bolso al hombro. Por primera vez en años se sentía ligera. «Inténtalo, cariño, pero recuerda, yo sé dónde están enterrados todos los cuerpos». Yo cavé las tumbas. Dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. La gente se apartaba a su paso como si fuera una figura bíblica, una mezcla de miedo y admiración. El mar rojo se abría para la esposa invisible que acababa de incendiar el reino mientras salía al aire fresco de la noche. La lluvia había parado. Clara respiró hondo el olor a tierra mojada. No tenía a dónde ir. Probablemente Roberto bloquearía las tarjetas de crédito en la próxima hora. No podía volver a la mansión, pero mientras levantaba la mano para llamar a otro taxi, Clara sonrió. No tenía casa, no tenía marido, y sus hijos la odiaban. Pero por primera vez en 20 años, Clara tenía algo mucho más valioso. Tenía el control. Y esto era solo el comienzo. La destrucción de la fusión
era solo la advertencia. La verdadera guerra empezaba mañana en el sol. De la mañana entró por las ventanas de la oficina ejecutiva de constructora RNC, pero no trajo calidez, solo una luz cruda que exponía el desastre. Roberto no había dormido. Su escritorio de caoba, normalmente inmaculado, estaba cubierto de periódicos locales y tabletas abiertas en páginas de noticias financieras. Los titulares eran una pesadilla. Fusión Velasco RNC colapsa en escándalo público. ¿Quién es la verdadera dueña de RNC? El misterio de la esposa invisible. Acciones de RNC caen un 15% en la apertura del mercado. Roberto se frotó las sienes, donde una migraña martillaba sin piedad. Sergio gritó a su asistente y contador: «Dime que encontraste una forma de anular ese documento». Sergio entró temblando, con una pila de papeles en la mano. «Señor, los abogados han estado revisando el contrato prenupcial y los estatutos de la empresa toda la noche. El documento es blindado. La firma es auténtica y la cláusula de ingratitud manifiesta es rara, pero legalmente vinculante en este estado debido a la antigüedad del contrato. Básicamente, si usted intenta vender la empresa sin su consentimiento, ella tiene derecho a vetar la operación y esto es lo peor, señor, a solicitar la liquidación de activos para proteger su inversión inicial». Roberto golpeó la mesa con el puño. «Es mi empresa. Yo soy la cara de esto. Ella solo estaba ahí, técnicamente, señor», murmuró Sergio, ajustándose las gafas. «Ella posee el 51% de las acciones preferentes clase A según el acta original. Usted tiene el 49% y el control operativo, pero ella tiene el control patrimonial. Usted es el capitán del barco, pero ella es dueña del océano». El teléfono de Roberto sonó. Era Isabella. Lo había estado llamando toda la mañana. Él lo ignoró. Ahora mismo, la consultora de imagen era la menor de sus preocupaciones. Su imagen ya estaba destrozada. «Bloquea sus cuentas», ordenó Roberto, con los ojos inyectados en sangre. «Bloquea las tarjetas de crédito de Clara, cancela su seguro médico, cámbiale las contraseñas del correo corporativo. Si quiere guerra, que vea lo que es vivir sin mi dinero». Sergio tragó saliva. «Señor, ya intenté acceder al sistema bancario hace 10 minutos. ¿Y bien? No tengo acceso. Mis credenciales de administrador han sido revocadas». Roberto se quedó helado. ¿Qué? Alguien cambió las claves maestras del servidor financiero a las 6:00 am. «Señor, recibí una notificación del Banco Central. Las cuentas operativas de la empresa han sido congeladas por una orden de auditoría externa solicitada por un accionista mayoritario». Roberto se dejó caer en su silla de cuero, que de repente parecía demasiado grande para él. Ella lo hizo. Ella realmente lo hizo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un pequeño café con wifi gratuito, Clara tomaba un té verde. No se estaba escondiendo en un hotel de lujo. Se había alojado en un hostal limpio y sencillo, pagando con el poco efectivo que tenían frente a ella. Su laptop vieja, que Roberto había despreciado por obsoleta, era su centro de comando. Clara no necesitaba la última tecnología, necesitaba acceso. Y como ella había configurado la red de la empresa hacía 15 años, siempre había mantenido una puerta trasera de seguridad, por si acaso algún día los hackers atacaban. Nunca imaginó que el hacker sería su propio esposo intentando robarle su vida. Su teléfono vibró. Era Sofía. Clara miró la pantalla. Mensaje de voz. Clara: «Esto es ridículo. Estoy en la boutique y mi tarjeta fue rechazada». «¡Qué vergüenza! Arregla esto ahora mismo o le diré a papá». Clara borró el mensaje sin escucharlo completo. Luego bloqueó el número. Hizo lo mismo con Mateo, quien le había enviado 3 mensajes exigiendo saber qué estaba pasando con su fideicomiso. «Bienvenidos al mundo real, niños», murmuró Clara para sí misma. Un hombre de traje gris se acercó a su mesa. Clara lo reconoció de inmediato. Era el abogado de Roberto, el señor Dávila, un hombre que cobraba $500 la hora y que siempre había mirado a Clara
como si fuera parte del mobiliario. Señora Montalvo, dijo Dávila, tratando de sonar conciliador, aunque se notaba tenso. No fue fácil encontrarla. Roberto está preocupado. Roberto está asustado. Señor Dávila. Hay una diferencia, respondió Clara. Sin invitarlo a sentarse en Dávila, se sentó de todos modos, colocando un maletín sobre la mesa. Mire, Clara, puedo llamarla Clara, ¿verdad? Lo de anoche fue teatral. Lo admito. Un buen golpe. Pero seamos razonables. Congelar las cuentas de la empresa daña a todos. Roberto está dispuesto a ser generoso. Le ofrece un acuerdo de divorcio rápido, la casa de la playa, una pensión mensual de $5,000 y un auto nuevo. A cambio, usted firma la renuncia a las acciones y desaparece de la vida corporativa. Clara soltó una carcajada suave. Genuina. ¿La casa de la playa? ¿Esa que está hipotecada? ¿Hasta el techo? ¿Para pagar el yate de Roberto? ¿Y $5,000? Señor Dávila, yo sé cuánto factura la empresa. $5,000 es lo que Roberto se gasta en cenas en una semana. Se inclinó hacia adelante, su mirada endureciéndose. No quiero limosnas. Quiero la mitad real. Quiero la mitad de los activos líquidos, la mitad de las propiedades antes de las hipotecas fraudulentas que Roberto sacó a mis espaldas. Y quiero que me compren mis acciones al valor de mercado antes del escándalo de anoche. Eso es imposible, dijo Dávila, perdiendo la sonrisa. La empresa no tiene esa liquidez. Si usted exige eso, constructora, RE quebrará. Roberto se quedará sin nada. Entonces, ¿qué quiebre?, dijo Clara con frialdad. Si él no puede pagarme lo que me debe sin destruir la empresa, entonces la empresa nunca fue sólida. Era un castillo de naipes construido sobre mi trabajo no remunerado. Dávila la miró, evaluando a su oponente. Se dio cuenta de que el error de Roberto había sido subestimar la inteligencia de esta mujer. Roberto no aceptará. Peleará. Tiene recursos, tiene contactos en la prensa, puede ensuciar su nombre. Clara pintarla como una mujer despechada, inestable. Que lo haga, desafió ella. Pero dígale a su cliente que por cada mentira que él cuente a la prensa, yo publicaré un documento real de la contabilidad. B. Tengo los recibos de los sobornos a los inspectores municipales de hace 3 años. Tengo las facturas de los materiales de baja calidad que usaron en el proyecto del Puente Norte. Si él quiere guerra sucia, yo tengo la munición nuclear. Dávila cerró su maletín. Estaba pálido. Sabía que lo que Clara decía era cierto. Él mismo había ayudado a encubrir algunos de esos deslices legales. Le transmitiré su mensaje, aun cuando el abogado se fue. Clara sintió que le temblaban las manos, no por miedo, sino por la magnitud de lo que estaba haciendo. Estaba desmantelando la vida que había construido durante 20 años. Pero era necesario. Había que demoler el edificio podrido para poder construir algo nuevo. De vuelta en la oficina, Roberto escuchó el informe de Dávila en silencio. Su rostro pasó del rojo de la ira al gris de la desesperación. ¿Tiene las pruebas de los sobornos?, susurró. Lo tiene todo, Roberto, y tiene acceso al servidor. Ella es el sistema. No podemos pelear contra ella en los tribunales sin incriminarnos a nosotros mismos. A la puerta de la oficina se abrió de golpe. Entró Isabella, furiosa, con gafas de sol y una maleta. «Esto es inaceptable, Roberto», gritó. «Los paparazzis están afuera de mi apartamento. ¡Me están llamando la rompehogares! Mi carrera de modelo se acabó, y mi tarjeta de crédito suplementaria, la que me diste, no funciona». Roberto la miró. La vio realmente por primera vez. Vio el egoísmo, la superficialidad. Vio que ella no estaba preocupada por él, ni por la empresa. Solo estaba preocupada por su imagen y su dinero, exactamente como él había sido con Clara. «Vete, Isabela», dijo Roberto. «¿Cansado? ¿Qué? No puedes echarme. Tenemos un contrato de imagen». «Dije que te largues», rugió Roberto, lanzando un pisapapeles contra la pared. El estruendo hizo que Isabella diera un salto. Ella lo miró con asco. «Eres un perdedor, Roberto». Clara tenía razón. Sin ella,
Solo eres un viejo gritón con un traje caro en Isabela. Salió dando un portazo. Roberto se quedó solo en su oficina, silenciosa. El teléfono de su escritorio sonó de nuevo. Era una línea interna. Sí, respondió Roberto. Papá, era la voz de Mateo, quebrada. Papá, estoy en la universidad. El decano me acaba de llamar. El cheque de la matrícula de este semestre. Rebotó Anme. Dicen que si no pago hoy, no podré graduarme. Papá, haz algo. Roberto cerró los ojos. La red se estaba cerrando. Clara no solo había congelado la empresa, había congelado su vida entera. Había cortado el flujo de sangre del organismo parasitario, que era su familia. Lo resolveré, hijo, mintió Roberto. Colgó. Miró por la ventana hacia la ciudad que él creía dominar. Ahora le parecía una jungla hostil. Necesitaba hablar con ella, pero no a través de abogados. Necesitaba verla a los ojos. Necesitaba saber si quedaba algo de amor, algo de piedad que pudiera manipular. Sacó su celular personal y marcó el número de Clara. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Saltó el buzón de voz. Hola, ¿has llamado a Clara? Si es un asunto personal, deja un mensaje. Si es un asunto de negocios relacionado con Constructora RNC, por favor contacta a mi abogado o espera a la próxima junta de accionistas. Gracias. Roberto tiró el teléfono al sofá. Se aflojó la corbata, sintiendo que se ahogaba. La secretaria entró tímidamente. Señor, hay alguien aquí para verlo. Dice que es urgente. No quiero ver a nadie. Es del Ministerio de Hacienda. Traen una orden de inspección. El mundo de Roberto se oscureció. Clara no estaba bromeando. La auditoría había comenzado. Habían pasado 3 días desde que Clara detonó la bomba en el Hotel Gran Palacio. 3 días en los que la ciudad había sido azotada por una tormenta mediática. Las acciones de Constructora RNC estaban en caída libre, y los camiones de la auditoría fiscal seguían estacionados frente a la sede corporativa como buitres, esperando que el animal terminara de morir. Clara seguía en su modesto hostal, trabajando desde su laptop. Había logrado estabilizar sus propias finanzas, vendiendo algunas joyas antiguas, que había guardado en una caja de seguridad bancaria a la que Roberto nunca tuvo acceso. No era una fortuna, pero era suficiente para comprar libertad. Esa tarde, alguien llamó a la puerta de su habitación. Un golpe tímido, vacilante en Clara. Abrió y se encontró con una imagen lamentable. Eran Mateo y Sofía, pero no eran los jóvenes arrogantes de la gala. Sofía tenía el rímel corrido y llevaba jeans y zapatillas deportivas, algo inaudito en ella. Mateo lucía sin afeitar, con ojeras profundas y una camisa arrugada. ¿Podemos pasar?, preguntó Mateo. Con voz ronca. Clara se hizo a un lado. Entraron, mirando la pequeña habitación con una mezcla de curiosidad y horror. Para ellos, que habían crecido en sábanas de hilo egipcio, esto era la pobreza absoluta. ¿Tienen hambre?, preguntó Clara. No era una pregunta sarcástica. Era el instinto maternal que, a pesar de todo, no podía apagar. Sofía asintió, rompiendo a llorar. Papá está loco. Clara está encerrado en el despacho bebiendo whisky todo el día. Despidió a las empleadas domésticas porque no podía pagarles. No hay comida en la casa. Nos cortaron el gas esta mañana. Intenté vender mi reloj, dijo Mateo, mirando al suelo avergonzado. Pero resulta que era una réplica. Papá me regaló una réplica por mi graduación y me dijo que era un Rolex auténtico. Todo es mentira. Clara, todo lo que tenemos, todo es falso. Clara sintió una punzada de pena, pero se mantuvo firme. Se sentó en la única silla de la habitación. Les advertí que el imperio de su padre era de papel mojado. Pero ustedes eligieron creer en la imagen. Lo sentimos, sollozó Sofía. ¿De verdad? Clara, perdónanos por lo de la fiesta. Por todo, tenías razón. Tú eras la que nos cuidaba. Por favor, vuelve a casa, arréglalo. Papá te escuchará a ti. Haz que todo sea normal. Otra vez Clara los miró largamente. ¿Querían a su madre sustituta? Sí, pero más que eso, querían a su gerente de crisis.
Querían que ella agitara una varita mágica y restaurara su comodidad. No voy a volver, dijo Clara con suavidad, pero con firmeza. Esa casa ya no es mi hogar, y esa vida ya no existe. Mateo levantó la vista, desesperado. Pero, ¿qué vamos a hacer? No sabemos hacer nada. Clara, nunca hemos trabajado. Entonces, es hora de aprender. Clara sacó una libreta y escribió 2 direcciones. Mateo, el señor Guzmán, el jefe de obra del Proyecto Sur, me debe un favor. Necesita peones para cargar cemento. Paga el salario mínimo, pero es dinero honesto. Sofía, mi amiga Elena, tiene una panadería. Necesita a alguien que limpie las vitrinas y atienda el mostrador a las 5 de la mañana. Anne-Sofía miró el papel como si fuera radiactivo. ¿Limpiar? ¿Yo? ¿Es eso o el hambre, cariño?, dijo Clara. La elección es suya. Su padre no los va a salvar. Yo les estoy ofreciendo un salvavidas, no un yate. Tómenlo o déjenlo. Los hermanos se miraron. El orgullo luchó contra la necesidad. Finalmente, Mateo tomó el papel con mano temblorosa. Gracias. Clara, murmuró Anne antes de irse. Mateo se detuvo en la puerta. Clara, ten cuidado. Papá no solo está bebiendo. Ha estado hablando con el doctor Arriaga. Clara frunció el ceño. ¿El psiquiatra de la familia? Sí. Anne, los escuché hablar de incapacidad legal. Están planeando algo para la reunión de la junta directiva de mañana. Dicen que te has vuelto loca. Clara sintió un frío recorrerle la espalda. Así que esa era la jugada de Roberto. Si no podía vencerla con números, intentaría anularla como persona. Gracias por decírmelo. Mateo, vayan y lleguen puntuales a sus trabajos a la mañana siguiente. La sala de juntas de constructora Orange estaba llena. No había inversores internacionales, esta vez. Solo los miembros locales de la junta. Hombres viejos y leales a Roberto. Y un equipo legal a Roberto entró. Se había afeitado y puesto un traje impecable, intentando proyectar la imagen de control que había perdido. Se sentó en la cabecera de la mesa. A su lado estaba el doctor Arriaga, un hombre con cara de comadreja que había firmado recetas de ansiolíticos para Roberto. Durante años sin hacer preguntas a Clara, entró última. Llevaba un traje sastre blanco, inmaculado, caminó con la cabeza alta y se sentó en el extremo opuesto de la mesa, enfrentando a su esposo. Comencemos, dijo Roberto, sin mirarla. Esta reunión extraordinaria se ha convocado para tratar la crisis actual de la empresa provocada por las acciones erráticas y destructivas de la accionista Clara Montalvo. El abogado de Roberto Dávila se puso de pie. Señores de la Junta, tenemos evidencia de que la señora Montalvo está sufriendo un colapso mental severo, posiblemente inducido por la edad y el estrés. Sus acciones recientes, sabotear una fusión millonaria, congelar cuentas, desaparecer, no son las de una persona racional, son las de alguien que necesita ayuda. El doctor Arriaga carraspeó y abrió una carpeta. He revisado el historial médico de la señora Montalvo, han basado en su comportamiento histriónico y paranoico. Recomiendo que sea declarada legalmente incompetente para administrar sus activos. Sugiero que la tutela de sus acciones pase temporalmente a su cónyuge, el señor Roberto Montalvo. Para salvaguardar la integridad de la compañía, la sala quedó en silencio. Era una jugada maestra y cruel. Si la declaraban loca, su firma no valía nada. Roberto recuperaría el control total. Todos miraron a Clara, esperando gritos, lágrimas, negaciones desesperadas, esperando la histeria en Clara. En cambio, sacó una grabadora digital de su bolso y la puso sobre la mesa. ¿Terminaron?, preguntó con calma. Roberto sonrió con arrogancia. Clara, por favor, no hagas esto más difícil. Es por tu bien. Necesitas descansar en una clínica. En Clara presionó el botón de play en la voz de Roberto. Llenó la sala. Era una grabación de hacía 6 meses. Se escuchaba claramente el sonido de copas chocando. Roberto Arriaga. Necesito que me consigas esas pastillas
para Clara algo que la mantenga dócil. Empieza a hacer demasiadas preguntas sobre los fondos de las Islas Caimán, doctor Arriaga. Eso es peligroso, Roberto. Si se pasa de dosis, podría parecer demencia. Roberto, a mejor sí, parece loca. Nadie le creerá cuando diga que estoy desviando el dinero del sindicato. El color desapareció del rostro del doctor Arriaga. Roberto se levantó de golpe, tirando su silla. Eso es falso. Es una manipulación. Clara detuvo la grabación. Tengo más, dijo, mirando a los miembros de la Junta. Tengo grabaciones de las reuniones donde Roberto y el señor Dávila planeaban sobornar al juez para acelerar los permisos de construcción en zonas protegidas. Y tengo los correos electrónicos donde el doctor Arriaga acepta un bono de consultoría de $50,000 la semana pasada. Justo un día antes de redactar ese informe sobre mi supuesta locura, Clara se puso de pie. Señores de la Junta, la única locura aquí fue pensar que yo no me protegía. He estado grabando mis conversaciones con Roberto durante los últimos 2 años. Desde que descubrí el primer desfalco, se dirigió al abogado Dávila. Si intentan proceder con esta moción de incapacidad, entregaré estas grabaciones a la Fiscalía Penal hoy mismo. No solo perderán la empresa, irán a la cárcel. Todos ustedes. El abogado Dávila cerró su carpeta rápidamente. Señor Montalvo, dijo, sudando. Como su asesor legal, le recomiendo retirar la moción inmediatamente. No podemos ganar esto. Roberto miraba a Clara con una mezcla de odio y terror absoluto. Su plan final, su carta de triunfo, se había convertido en su sentencia de muerte. ¿Qué quieres?, preguntó Roberto. Derrotado, con la voz quebrada, quiero tu renuncia, dijo Clara. Ahora no quiero que renuncies como CEO de constructora RNC. Quiero que me cedas el control operativo total, y quiero que salgas de mi edificio. Es mi edificio, balbuceó él. No, Roberto, era nuestro. Pero tú rompiste el trato. Clara señaló la puerta. Tienes 10 minutos para sacar tus cosas personales. Si te llevas un solo documento de la empresa, llamaré a la policía. Roberto miró a su alrededor. Los miembros de la Junta, esas viejas amistades compradas, bajaron la mirada. Nadie iba a defenderlo. El barco se había hundido y las ratas ya estaban nadando. Roberto salió de la sala de juntas arrastrando los pies. Un hombre envejecido, 10 años en 10 minutos. Clara se quedó sola en la cabecera de la mesa. El silencio era diferente ahora. No era el silencio de la soledad, era el silencio del poder. Pero no sentía alegría, sentía un vacío inmenso. Había ganado la guerra corporativa, había salvado su dignidad y había protegido su patrimonio. Pero al mirar la silla vacía de Roberto, recordó al hombre del que se había enamorado. El hombre que ya no existía. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Mateo. Empecé en la obra. Me duelen las manos. Pero el capataz dice que no soy inútil. Gracias, mamá. Mamá. Clara sonrió, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Mamá, hacía años que no la llamaba así. Quizás no todo estaba perdido. El imperio había caído, pero entre los escombros, algo real estaba empezando a crecer. Sin embargo, Clara sabía que Roberto no se quedaría tranquilo. Un animal herido es peligroso hasta el final, y ella aún tenía una última lección que enseñarle. La lección de la redención o la destrucción total. La oficina del CEO de constructora RNC olía a cuero rancio y a fracaso. Clara abrió las ventanas de par en par, dejando que el aire fresco de la ciudad barriera el olor a encierro y whisky que Roberto había dejado tras de sí. Había pasado una semana desde la masacre de la junta directiva. Clara ahora ocupaba el sillón principal, pero no se sentía como una victoria, se sentía como una autopsia. Su escritorio estaba lleno de informes de auditoría que confirmaban sus peores sospechas. La empresa estaba podrida. Roberto no solo había inflado los números, había robado a los fondos de pensiones de los empleados para financiar sus escapadas a Europa. Y los regalos de Isabela, señora Montalvo, dijo la nueva secretaria, una mujer eficiente que Clara había contratado personalmente tras despedir a la anterior. Quien filtraba información a Roberto, el señor Sergio
Está aquí. Dice que viene a recoger sus cosas. Hágalo pasar, dijo Clara, sin levantar la vista. Ansergio entró, cabizbajo. El contador arrogante que se burlaba de las hojas de cálculo de Clara ahora parecía un niño regañado. Señora Clara, solo quería decir que yo solo seguía órdenes. Roberto es muy persuasivo en Clara. Lo miró por encima de sus gafas de lectura. No, Sergio, tú eras el guardián de los libros. Tu trabajo era decir no. Pero dijiste sí, porque te convenía. Le extendió un sobre. Aquí está tu liquidación. Es lo justo por ley. Ni un centavo más. Y, Sergio, si alguna empresa me llama para pedir referencias tuyas, seré brutalmente honesta. Ansergio tomó el sobre con manos temblorosas y salió corriendo. Clara suspiró. Limpiar la casa era agotador. Más tarde ese día recibió la visita que había estado temiendo y esperando a la vez a la seguridad del edificio. Le informó que Roberto estaba en el vestíbulo, no tenía cita, y según el guardia, no se ve bien. «Déjenlo subir», ordenó Clara cuando el ascensor se abrió. Clara contuvo el aliento. El hombre que entró no era el magnate de la construcción, llevaba el mismo traje que el día de la junta, pero ahora estaba manchado y arrugado. Había perdido peso. Sus ojos estaban hundidos en cuencas oscuras de insomnio. Roberto se detuvo frente al escritorio que solía ser suyo. Miró a Clara, sentada en su silla, y una mueca de dolor cruzó su rostro. «¿Te sienta bien?», dijo, con voz rasposa. «Si vienes a pedir dinero, Roberto, la respuesta es no. Tus cuentas personales siguen congeladas por la fiscalía». «No por mí». Roberto se dejó caer en una de las sillas de visitas. «No vengo por dinero, vengo a pedir piedad a Clara». Se quitó las gafas y lo miró fijamente. «¿Piedad? ¿Cómo la que tuviste tú cuando me dijiste que te avergonzaba? ¿Cómo la que tuviste cuando planeaste declararme loca?» Estaba desesperado, se excusó él, pasándose una mano por el cabello sucio. «Clara, el fiscal me llamó. Van a emitir una orden de arresto mañana. Fraude fiscal, malversación, soborno. Me hablan de 15 años de cárcel». «¿15 años? Clara, moriré ahí dentro». Inclinó hacia adelante, con los ojos llenos de lágrimas. «Tú tienes las pruebas originales. Las grabaciones in sí se perdieran. Si tú te retractaras y dijeras que fue un malentendido, que exageraste por celos, el caso se caería. Podríamos llegar a un acuerdo civil. Pagaría las multas, pero no la cárcel. Por favor. Clara, soy el padre de tus hijos». Clara sintió un nudo en la garganta. A pesar de todo el odio, ver a este hombre, al que había amado durante 2 décadas, reducido a un mendigo suplicando libertad, era devastador. «¿Por mis hijos?», preguntó ella, suavemente. «¿Los mismos hijos a los que les cortaste los fondos cuando te convenía? Ellos no querrían ver a su padre tras las rejas», insistió Roberto, aferrándose a ese último clavo ardiendo. «Piensa en Sofía, piensa en Mateo. ¿Cómo los mirarán en la calle? Si su padre es un convicto, destruirás su futuro también. Hazlo por ellos. Si no lo haces por mí, Ann». La puerta de la oficina se abrió. «No, mamá, no lo hagas». Roberto y Clara se giraron. Eran Mateo y Sofía. Habían cambiado. Mateo llevaba ropa de trabajo manchada de cal, y sus manos estaban ásperas. Sofía llevaba el uniforme de la panadería, con el cabello recogido en una red y sin una gota de maquillaje. Parecían cansados. Sí, pero había algo nuevo en sus posturas. «Dignidad. Hijos», empezó Roberto, levantándose con una sonrisa esperanzada. «Díganle a su madre, díganle que no puede dejar que me lleven». Mateo se acercó a su padre, pero no lo abrazó. Lo miró con una tristeza profunda y madura. «Papá, he estado cargando sacos de cemento toda la semana con hombres que ganan en un mes lo que tú te gastabas en una botella de vino. Ellos trabajan duro. Tú nos robaste a mamá, a los empleados, a todos. Lo hice por ustedes», dijo Roberto, desesperado. «¿Para darles lo mejor?». «No», intervino Sofía, su voz firme. «Nos diste cosas
papá, pero nos quitaste la capacidad de ser personas decentes. Nos convertiste en inútiles arrogantes. Clara, mamá, nos está enseñando a ser humanos otra vez. A Sofía se volvió hacia Clara. Mamá, si lo salvas ahora, si mientes por él, entonces nada de esto habrá valido la pena, él tiene que pagar. Y nosotros estaremos bien. No nos importa lo que diga la gente. Roberto miró a sus hijos como si fueran extraños. Por primera vez, se dio cuenta de que había perdido algo mucho más valioso que la empresa. Había perdido su respeto. Se volvió hacia Clara, derrotado. Ya no había cartas que jugar. Entonces, ¿es esto?, preguntó. El final. Clara se levantó y caminó hacia la ventana. Dándole la espalda. No, Roberto, el final fue hace mucho tiempo, cuando dejaste de vernos como familia y empezaste a vernos como accesorios. Esto es solo la consecuencia. En ese momento, las sirenas de la policía sonaron en la calle, acercándose al edificio. Roberto se tensó. «¿Llamaste a la policía?», susurró. «No tuve que hacerlo», dijo Clara. «¿El fiscal? Sabía que vendrías aquí. Eres predecible. Roberto, siempre vuelves al lugar donde crees que tienes poder». Roberto se ajustó la chaqueta con un último vestigio de vanidad. «Fuiste una gran esposa». Clara, lamento no haberlo visto. «Fui una gran socia, Roberto», corrigió ella sin mirarlo. «Y eso fue lo que nunca perdonaste. ¿Que yo fuera tu igual? No tu súbdita». La policía entró en la oficina 2 minutos después. No hubo resistencia. Roberto salió esposado, escoltado por 2 oficiales, pasando frente a sus hijos que lloraban. En silencio, no por el criminal, sino por el padre que nunca tuvieron realmente. Cuando se quedaron solos, Clara abrazó a Mateo y a Sofía. Los 3 se quedaron allí, en medio de la oficina lujosa, abrazados como náufragos que finalmente han llegado a la orilla. «¿Y ahora qué?», preguntó Mateo, secándose las lágrimas con el dorso de su mano sucia de trabajo. «Eres la dueña de todo, ¿verdad? ¿Volvemos a la mansión?». Clara se separó y miró a su alrededor. Miró los premios falsos en las estanterías, las fotos de Roberto con políticos corruptos, la opulencia vacía. «Soy la dueña». «Sí», dijo Clara. «Pero este lugar está envenenado». Tomó el teléfono de su escritorio y marcó un número. «¿Con quién hablas?», preguntó Sofía. «Con el señor Velasco», dijo Clara. «Tengo una propuesta que hacerle, una que no podrá rechazar. Pero esta vez, bajo mis términos». Colgó el teléfono y miró a sus hijos con una determinación brillante. «No vamos a volver a la mansión, chicos. Vamos a venderla, vamos a vender todo». «¿Qué?», exclamaron ambos. «La empresa tiene una deuda moral enorme», explicó Clara. «Hay pensiones que reponer, proveedores pequeños a los que se les debe dinero desde hace meses. Voy a liquidar Constructora Érance. Voy a pagar cada centavo que Roberto robó, pero Ante quedará sin nada», dijo Mateo. «Asombrado». «No», sonrió Clara. «Me quedaré con la conciencia tranquila y con el capital suficiente para empezar algo nuevo, algo pequeño». «¿Algo nuestro?». «¿Nuestro?», preguntó Sofía. «Sí, siempre quise abrir una consultora para ayudar a mujeres emprendedoras a no ser estafadas por su socio o maridos». Clara les guiñó un ojo. «Y voy a necesitar un equipo, un chico fuerte que sepa lo que es el trabajo duro y una chica lista que sepa tratar con la gente difícil. ¿Les interesa?». Mateo y Sofía se miraron. Sonrieron, por primera vez en semanas, con sonrisas verdaderas. «Cuenta con nosotros, jefa», dijo Mateo. Clara tomó su bolso. «Bien, vámonos de aquí. Tengo hambre, y dicen que en la panadería de Elena hacen unos sándwiches estupendos». Salieron de la oficina, apagando las luces tras de sí. El imperio de Roberto había caído, sumido en la oscuridad. Pero fuera, en la calle, el sol brillaba para los 3. Sin embargo, antes de salir del edificio, el teléfono de Clara sonó de nuevo. Era un número desconocido. Contestó. «Sí, señora Montalvo, soy el director de la prisión preventiva. Su esposo Onel solicita verla».
Dice que tiene algo que decirle, algo sobre el dinero escondido que la auditoría no encontró. Dice que es para usted, pero solo si va sola. Clara se detuvo en la puerta giratoria. ¿Una última trampa? ¿O un último acto de redención genuina? Miró a sus hijos caminando hacia la parada del autobús, riendo. Dígale que iré, dijo Clara, pero no por el dinero. Iré para despedirme. El centro de detención preventiva era un edificio gris y estéril, un contraste brutal con el mármol y el cristal del mundo que Roberto solía habitar. Clara caminó por los pasillos, guiada por un guardia que no sabía quién era ella, y tampoco le importaba. Allí, el apellido Montalvo no abría puertas, solo las cerraba con un sonido metálico y definitivo. Llegó a la sala de visitas. Había un cristal de seguridad separándolos. Del otro lado, Roberto estaba sentado. Llevaba un uniforme naranja que le quedaba grande. En solo una semana su cabello, antes teñido y peinado, mostraba raíces blancas y estaba despeinado. Pero lo que más impactó a Clara fueron sus ojos. Ya no tenían el brillo del depredador. Eran los ojos de un hombre que había mirado al abismo y se había dado cuenta de que el abismo no tenía fondo. Roberto levantó el auricular del teléfono negro en la pared. Clara hizo lo mismo. Viniste, dijo él. Su voz sonaba metálica a través del auricular. ¿Dijiste que era importante?, respondió Clara, manteniendo su tono neutro. No sentía odio, pero tampoco lástima. Solo una extraña calma, como la que queda después de una tormenta devastadora. Roberto miró a los lados, asegurándose de que los guardias no estuvieran escuchando demasiado cerca. Hay una cuenta, susurró. En Suiza no está a mi nombre, ni al de la empresa. Está a nombre de una sociedad fantasma que creé hace 10 años. Proyecto Fénix. Nadie la encontró en la auditoría. Ni siquiera tú. Clara lo miró en silencio. ¿Y por qué me lo dices ahora? Hay $2 millones ahí, Clara, dijo Roberto, con un destello de su antigua codicia en la mirada. Es dinero limpio. Técnicamente, son comisiones de consultoría que cobré en efectivo y deposité poco a poco. Es suficiente para que vivas como una reina. Hizo una pausa, tragando salivau, suficiente para contratar al mejor abogado penalista del país. Alguien que pueda reducir mi sentencia a arresto domiciliario. Clara comprendió. Incluso allí, encerrado, Roberto seguía negociando. Seguía pensando que todo, incluso la libertad y el perdón, se podía comprar. Me estás ofreciendo el dinero a cambio de que te saque de aquí. Te estoy ofreciendo nuestro futuro, Clara. Roberto apoyó la mano en el cristal. Escucha, sé que me equivoqué. Me cegó el poder, pero sigo siendo el hombre que te amó. Sácame de aquí, y nos iremos lejos, a una isla donde nadie nos conozca. Empezaremos de cero. Tú y yo, como al principio. Clara cerró los ojos un momento. Recordó el principio. Recordó los sándwiches compartidos en el parque, las risas, los sueños. Pero luego abrió los ojos y vio la realidad. El hombre que la había humillado, que había intentado declararla loca, que había negado a sus propios hijos por dinero. Dame el número de la cuenta, dijo. Clara. Roberto sonrió, una sonrisa de alivio y triunfo. Creía que había ganado. Creía que la codicia de Clara era igual a la suya. Memorízalo. No lo escribas. Le dictó una serie de números y una clave. La contraseña es la fecha de nuestro aniversario. Al menos nunca olvidé eso. Clara asintió. Gracias, Roberto. ¿Llamarás al abogado mañana?, preguntó él. Ansioso. Clara colgó el teléfono, se puso de pie y miró a Roberto a través del cristal. No volvió a levantar el auricular para responderle. Simplemente lo miró con una despedida silenciosa y definitiva. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Roberto golpeó el cristal, gritando algo que Clara no pudo oír, pero pudo leer en sus labios. ¡Clara! Prometiste. Clara. Los guardias lo sujetaron. Clara no miró atrás. 2 días después, la oficina del señor Velasco estaba en el último piso de un rascacielos. El magnate recibió a Clara con respeto. Ya no la veía como la esposa la veía como una igual,
quizás incluso como alguien más peligrosa que él mismo. «Señora Montalvo», dijo Velasco, «recibí su transferencia. Debo decir que me sorprendió. $2 millones depositados en el fondo de garantía para los pensionistas de constructora RNC. Era dinero que no me pertenecía». «Señor Velasco», dijo Clara, tomando un sorbo de agua, «y ciertamente no le pertenecía a Roberto, pertenecía a la gente que construyó su mentira con ladrillos reales». Velasco asintió, impresionado. «Con ese dinero cubrió el déficit. La liquidación de la empresa será ordenada. No habrá demandas. Usted se queda sin nada de la compañía, pero sale limpia». «Salgo libre», corrigió Clara. «Eso vale más que cualquier acción. Tiene un talento inusual para las finanzas y la ética, señora Montalvo», dijo Velasco. «Mi oferta sigue en pie. Necesito a alguien como usted en mi junta directiva. Alguien que no tenga miedo de decir la verdad, por dolorosa que sea». Clara sonrió agradecida. «Es una oferta generosa, señor Velasco, pero ya tengo un proyecto, y esta vez voy a construirlo sobre mis propios cimientos». Epílogo. Un año después, el local no era grande, pero tenía mucha luz. En la puerta de cristal, un vinilo sencillo anunciaban Reyes y Asociados en Consultoría Financiera y Legal. Clara estaba sentada en su escritorio, revisando el plan de negocios de una joven emprendedora que quería abrir una línea de ropa ecológica. «Tu proyección de costos es sólida», dijo Clara a la chica nerviosa, «pero ten cuidado con la cláusula 4 de tu contrato de sociedad. Tu inversor se está quedando con demasiado control creativo. Vamos a reescribir eso». La chica sonrió, aliviada. «Gracias. Señora Reyes, me dijeron que usted era la mejor para proteger a los pequeños». «No soy la mejor», dijo Clara guiñando un ojo. «Solo soy la que ya ha visto todos los trucos». La campanilla de la puerta sonó. Entró Sofía cargando una caja de cartón blanca que olía a gloria en canela y vainilla recién horneadas. «Pausa para el café», anunció Sofía. Llevaba el cabello suelto y una sonrisa radiante. Ya no usaba ropa de marca obsesivamente, sino ropa cómoda y chic. Era la gerente de la panadería de Elena y estaba estudiando administración de empresas por las noches. Detrás de ella entró Mateo. Llevaba un casco de seguridad bajo el brazo y planos enrollados. Había dejado de cargar cemento hacía meses. Ahora era supervisor de obra Junio R. en una empresa honesta. Se había ganado el puesto por su trabajo, no por su apellido. «Mamá, tienes que ver esto», dijo Mateo, desplegando los planos sobre la mesa de Clara. «Es el diseño para el centro comunitario. Conseguimos que donaran los materiales. Será increíble». Clara miró a sus hijos. No eran perfectos. Tenían deudas estudiantiles. Vivían en apartamentos pequeños y trabajaban duro. Pero eran felices. Eran reales. Y por primera vez en sus vidas, eran una familia. «Estoy orgullosa de ustedes», dijo Clara, y lo sentía en cada célula de su cuerpo. El teléfono de la oficina sonó. Clara contestó: «Reyes y Asociados». «Buenas tardes», era una voz del pasado. «El abogado de oficio de Roberto». «Señora Reyes, le llamo para informarle. La sentencia de Roberto Montalvo es firme. 15 años». Él preguntó si alguien iría a visitarlo este fin de semana. Clara miró por la ventana. El sol brillaba sobre la ciudad. Miró a Sofía sirviendo café y a Mateo explicando los planos con pasión. «Dígale que estamos ocupados viviendo». «Abogado», dijo Clara con suavidad, «dígale que le deseamos paz, pero que ya no tenemos tiempo para el pasado». Colgó el teléfono. «¿Quién era?», preguntó Sofía, pasándole un café. «Nadie importante», respondió Clara, tomando la taza caliente entre sus manos. «Solo un recordatorio de lo lejos que hemos llegado». Clara se levantó y caminó hacia la puerta del local. Giró el cartel de cerrado abierto. La calle estaba llena de gente y oportunidades. Gividao, ella ya no era la esposa invisible. Era Clara Reyes, y su historia apenas comenzaba.